Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Mirta? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablemos sobre alianzas electorales, inscripción de alianzas electorales, porque hay que decirlo, estamos ya algunos días nada más de que se cierra el plazo. Cuéntanos. Así es. El 29 de noviembre del año pasado, dentro de este paquetito de reformas electorales, se aprobó la ley 30688. Sí. Este dispositivo introdujo algunas modificaciones, entre ellas modificó a la ley de elecciones municipales y al hacerlo hizo también un cambio en el cronograma electoral. Me explico. Normalmente las alianzas electorales se podían inscribir hasta la fecha de cierre del registro, que normalmente ocurría en junio, ¿no es verdad? Okay. Pero esta modificación ha modificado, valga la redundancia, el cronograma de modo tal que solamente podrán participar las alianzas que estén inscritas hasta 210 días antes de la elección, lo que significa que hasta el día 11 de marzo, y esto es el domingo. Por lo tanto, solamente las alianzas que hayan logrado inscribirse hasta el próximo día domingo podrán participar, lo cual ha reducido de junio a enero el plazo para las inscripciones. Es importante lo que mencionas, aquellas alianzas que estén inscritas, eso significa que aquellas que están en proceso de inscripción hasta el 11 de marzo, ¿qué documento tendrían que tener, ¿no?, para efectivamente confirmar su inscripción? ¿Cómo se da el proceso? Pero es muy difícil porque el proceso de inscripción de una alianza es similar al proceso de inscripción de una organización política. Quiero decir que luego de la verificación de los datos, de la documentación que se ha presentado, se pasa por un periodo de tachas, que es de 5 días, ¿no? Esto implica una publicación en un diario y si cotejamos las fechas ya no van a calzar los plazos. De hecho, te comento, antes de esa entrevista estuve en una reunión con un personero de un partido político que manifestaba su intención de formular alianzas con diversos movimientos regionales a nivel nacional. Entonces le digo, bueno, eso ya es prácticamente imposible, porque en el mejor de los casos esa solicitud llegaría el día de mañana al jurado. En el mejor de los casos, al día siguiente, es decir, el día miércoles, tendríamos una respuesta ya sea positiva o negativa. La publicación tendría que ser el día jueves y los 5 días útiles que manda la ley ya exceden el día domingo. Por lo tanto, ya es prácticamente imposible. Pero te comento que para este proceso electoral hemos recibido solamente 2 solicitudes de alianzas, nada más. ¿2? Solamente 2. Una en el departamento de Cajamarca, que es Unidad Democrática, y la otra en la provincia constitucional del Callao, pero vale como región Callao, que se llama Fuerza Callao. ¿Eso era algo que se esperaba, dado la complejidad del proceso? Porque recuerdo que hemos hablado en otras ocasiones justamente sobre la gran cantidad de postulantes y lo que eso podría significar justamente a nivel de alianzas, ¿no? Lo que ocurre es de que esta modificación en el cronograma ¿ha sorprendido a algunos? A varios, porque adoptar el acuerdo de formalizar una alianza implica que previamente cada uno de los integrantes de esta hipotética alianza debe celebrar a cabo un congreso, una asamblea en la cual adoptan el acuerdo. Y esto no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, si un movimiento regional hubiese querido ir en alianza con otro movimiento regional, su estatuto seguramente les hubiese ordenado que lleven a cabo un congreso. Ahora, el congreso se convoca con anticipación. Los estatutos dirán si es 10 días, 15 días, 20 días, un mes. Tiene que publicarse en un diario, tiene que haber quórum, luego tiene que adoptarse el acuerdo. Y lo mismo que ocurre en este movimiento regional, tiene que ocurrir con el otro. Es decir, se mueve toda una logística para llevar a cabo un congreso. ¿Te refieres al estatuto de cada organización política o alguno que tienen que formular en común, hecha luego la alianza? Al estatuto de cada organización política. Por ejemplo, para que los televidentes puedan entenderlo un poco más claro. Digamos que se va a formalizar la alianza entre A y B. A y B son movimientos regionales y cada uno tiene su propio estatuto. Cada estatuto reglamenta, establece cuáles son las normas aplicables a ese movimiento regional para formalizar un acuerdo de alianza. En algún caso será un congreso extraordinario, en otro caso será un congreso ordinario. En este caso habrá que convocar este congreso con 20 días de anticipación y en otro con 30. En fin, entonces toda una logística y todo un cronograma interno de la agrupación política. Entonces, la entrada en vigencia de esta norma, la 30688, ya los desfasó. Al adelantar de junio a enero la posibilidad de celebrar alianzas
que les permita participar, ya los ha dejado prácticamente sin piso y sin tiempo para ello. Bueno, en diferentes ocasiones se hizo justamente la exhortación a las diferentes personas interesadas en postular a cargos de elección popular, ¿no? Y justamente en formar alianzas a que tomaran esto con precaución. Así es. ¿No? A que se informaran además sobre todas estas modificaciones que se ha hecho en la normativa electoral. En este canal, y tú misma lo has dicho reiteradas veces, efectivamente. Lamentablemente, bueno, para los que querían formalizar una alianza, esto ya no va a ser posible, porque como hemos señalado previamente, hasta el día domingo, si quieren participar en alianza, deberán estar inscritos. En esta semana, en estos días que quedan previos al cierre del plazo, que es el 11 de marzo, ¿podría pasar que, no sé, se tenga alguna novedad sobre una tercera alianza en este recuento que hacías tú sobre el proceso? Mira, si llega una tercera alianza, se va a tener que someter a los plazos legales que ya están establecidos. Podría eventualmente recibirse una solicitud de una tercera alianza, pero como te estoy diciendo, tiene que someterse a estos plazos legales. Ahora, conversando un poco y profundizando sobre lo que significa una alianza electoral, dirigiéndonos quizá a esas dos que tienen ya su inscripción. No están inscritas. Todavía no. Están en proceso de inscripción. Y los resultados, entonces vienen después de la etapa. Te comento, por ejemplo, en el caso de la alianza que es de Cajamarca, se han formulado observaciones. Porque no tengo en la mente exactamente cuáles eran los temas, pero habían incumplido algunos asuntos. Allá me parece que el tesorero estaba afiliado a un partido político que no era parte de la alianza. Muy bien. Y esas observaciones, no esperan al 11 de marzo, es decir, ya se han hecho llegar a las organizaciones. Ya se han hecho llegar, exactamente. Y en el caso de la Alianza del Callao, esta ha llegado el último día del mes o penúltimo en todo caso, de febrero. Es decir, la semana pasada. Entonces, casi a la vuelta de la esquina de la fecha límite. Entonces está en pleno proceso de calificación y muy probablemente el día de hoy se esté el registro pronunciando en algún sentido o en otro. Es decir, vamos con la siguiente etapa, que sería la publicación de síntesis hay observaciones. Si tuviésemos que comparar las alianzas electorales o los procesos, ¿no?, que se están llevando a cabo para estas elecciones versus las alianzas electorales que se lograron para el 2014. Bueno, hay una diferencia abismal, claro. Es más, no solamente para el 14, te diría también para la del 2010, 2006, era un número importante. Por cierto, no todas las alianzas lograban la inscripción. Como pero decías tú, hay ese proceso, ¿no?, de observaciones y tachas. Pero un número significativo, digamos 80-85% de las solicitudes presentadas concluían satisfactoriamente con la inscripción de una alianza electoral. No tengo la estadística actual, pero me parece recordar, por supuesto, esto hay que corroborarlo, que para las elecciones 2014 se presentaron algo así de 12 alianzas. 12 alianzas que involucraban a partidos políticos y que involucraban también a movimientos regionales. En algunos casos eran alianzas meramente locales y en otros casos eran alianzas de una envergadura un poco mayor. Ilústranos, por favor, un poco sobre los procesos que han seguido estas dos agrupaciones que mencionabas, ¿no? En principio, al tomar la decisión de formar una alianza política, ¿qué documentación, por ejemplo, han presentado en el registro de organizaciones políticas? Bueno, tiene que ser la que exija tanto la ley, el TUPA y el reglamento. Y por cierto, lo que diga la norma estatutaria de cada una de estas agrupaciones políticas. Lo que decías. Pero en términos sencillos, tenemos que revisar por cada agrupación política el acuerdo válidamente emitido para formalizar alianza. Este acuerdo válidamente emitido puede haber venido revestido de un congreso electoral, o un congreso para llevar a cabo la alianza electoral, una reunión de un comité ejecutivo regional, dependerá en cada caso según lo que establezca el estatuto de la agrupación política. Pero no solamente es eso, es también ver que ese acto partidista, sea un congreso o un comité, se haya llevado también de conformidad con los pasos que la propia norma reglamentaria y estatutaria establece, es decir, quién convocó el acuerdo, con qué anticipación lo hizo, por qué medio lo hizo, quiénes tenían derecho a asistir y asistieron, es decir, verificar si hubo o no quórum para la adopción del acuerdo. Y finalmente, la adopción del acuerdo, para dejar en último plazo qué persona de esa agrupación política va a firmar el acuerdo de alianza. Y exactamente lo mismo por la otra agrupación política. Luego que tenemos los dos acuerdos,
tienen que elaborar un documento conjunto, que es la formalización de la alianza, estableciendo cuál va a ser la denominación, cuál va a ser el símbolo, cuál va a ser el ámbito geográfico donde van a participar, cuál va a ser la duración de la alianza, cómo se reparten las curules y ese tipo de cosas. Qué bueno que lo menciones porque, claro, las alianzas políticas son organizaciones políticas de carácter temporal y este tiempo entonces lo determinan ellos mismos y no el registro. Así es, lo determinan ellos mismos. Lo normal es que la alianza se mantenga hasta la elección. Eso es lo usual. No obstante, acá te tengo información. Existen dos alianzas que ya están previamente inscritas porque su inscripción data del proceso del 2014. Y ellos mismos, es decir, los integrantes de estas alianzas, decidieron que la duración de la misma iba a ser hasta que termine el mandato de las autoridades que pudieron haber sido electas en esa oportunidad, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2018. Cierto es que pueden cancelar esa inscripción. Muy bien. Pero te comento que están inscritas Juntos por Junín, en el departamento de Junín, y Alianza para el Progreso de Ayacucho, del departamento de Ayacucho, que involucra el partido Alianza para el Progreso y un movimiento regional. Eso significa que estas dos alianzas podrían presentar candidatos. Así es. No, porque ya están inscritos. Pero también podrían pedir que se cancele su inscripción y recuperar su independencia. De hecho, la semana pasada hemos cancelado una alianza electoral en el departamento de Amazonas, integrada por 4 movimientos regionales. ¿Es la cancelación entonces un requisito, ojo, para que estas agrupaciones participen de manera independiente? Así es. Si no, tendrán que hacerlo nuevamente bajo la forma de la alianza. ¿Y cuál sería el proceso para esa cancelación o el trámite? Bueno, simplemente que el personero de la alianza recoja los acuerdos de cada una de las agrupaciones políticas y presentan el documento del registro, y es un procedimiento bastante sencillo de verificación, y la cancelación se puede hacer de 2 o 3 días. Muy bien, una vez que llegue el cierre del plazo para la inscripción de alianzas electorales, que es el 11 de marzo, empieza otro nuevo proceso, que es el de elecciones internas, ¿no? En el caso de... Coinciden, ¿no? Exacto, el mismo día. Están ahí, ¿no? En el caso de las alianzas electorales, tú decías que justamente eso se estipulaba en el estatuto. ¿Cómo se lleva a cabo? En el acuerdo de alianza tienen que establecer cómo se van a repartir las curules. Por ejemplo, el candidato, estoy poniendo un ejemplo, simplemente, el candidato a la presidencia o gobernatura regional la pone el movimiento A y los vicepresidentes el B. Los candidatos a las alcaldías provinciales se reparten de esta manera: tales provincias para el movimiento tal y tales otras para el movimiento tal. Las regidurías de tal forma, los alcaldes distritales de tal manera. Ahora, tú mencionabas que ese trabajo en conjunto, digamos, termina el día de la elección, ¿no? El día que esas autoridades posiblemente son escogidas. Eso me hace pensar en lo siguiente, ¿no? Que creo que también es una reflexión válida para nuestros electores, y es que cómo se gobierna, ¿no? En medio de esta bifurcación quizá entre, no sé, alcalde de un movimiento, regidores de otro. Sí, es un tema complicado en la medida que las alianzas sean meramente electorales. Exacto, cuando no hay algo común, ¿no? Lo estás diciendo de una manera muy clara. La idea sería que las alianzas sean programáticas, que las alianzas sean ideológicas y no meramente por una simple necesidad de supervivencia. Una alianza electoral, recordemos, ahora implica que la valla electoral se eleva para los integrantes de la alianza. Se eleva en función de un punto porcentual por cada integrante de la alianza, ¿no es verdad? Entonces ahora, de repente, también al margen del cronograma, eso ha desincentivado la presentación de alianzas. Pero al margen de ello, lo que se debe buscar es una coalición que tenga raíces, una coalición que propugne algún cambio, no simplemente el interés o la necesidad de los integrantes de una alianza para sobrevivir electoralmente. Claro, la estrategia detrás, ¿no? Para capturar más votos. Recordemos que hay valla electoral para los movimientos regionales. Si no superan un mínimo de votos en las elecciones que va a llevarse a cabo el próximo 7 de octubre, van a perder su inscripción. Bueno, ya hemos dicho entonces, lo has mencionado, ¿no? Que es importante que haya una agenda en común, que la alianza no sea solo para, ¿no? Conseguir votos, sino porque tiene que haber pues ideología, ¿no? Cosas que se comparten. Exacto. Pero por el otro lado también se presenta una alianza electoral como algún tipo de alternativa válida en medio de esta llamada crisis de representación, que no es exclusiva del Perú, sino en el mundo. Muy probablemente, ¿no? Que no te identificas con un solo partido político, algún movimiento, una organización en general. Sí, eso ya nos lleva a replantearnos algunos temas, ¿no?
muchos dicen que el sistema ideal es el bipartidismo, ¿no? El que se decanta entre dos posibilidades, blanco, negro, sí, no. Yo no sé si eso necesariamente es aplicable a las realidades latinoamericanas. Cuando este bipartidismo es puro, es decir, lo integran únicamente dos agrupaciones políticas, en algunas sociedades esto puede llegar a la confrontación. No estamos en sociedades como la norteamericana o la inglesa. Pero este bipartidismo bien podría darse por la coalición de varias agrupaciones políticas. Bajo esa premisa, quizás uno sí pueda sentirse representado. Ok, yo estoy representado por esta coalición porque la integra tal partido y yo me identifico con tal agrupación política. El problema radica cuando uno ve el espectro de partidos políticos y no se siente identificado por ninguno. A veces no es necesariamente malo que haya muchos partidos. Lo malo es que no haya buenos partidos. Eso es a lo que debemos apuntar. Claro, que no sean sólidos, ¿no? Esto que nos has comentado, que nos has anunciado, ¿no?, en exclusiva sobre las alianzas electorales que están buscando su inscripción, que son solo 2, ¿qué va a significar para el proceso electoral en sí mismo? Es decir, había una proyección, ¿no?, sobre una cantidad de candidatos, existe esa proyección, me parece que son 115.000 candidatos, quizá muchos no van a lograr la inscripción, ¿no? Como dices tú, se han visto sorprendidos con el cronograma electoral. ¿Podría esto tener como resultado una menor cantidad de candidatos? A ver, cuantitativamente no podría ni afirmarlo ni negarlo. Muy bien. Pero simplemente un razonamiento lógico me llevaría a concluir que quizás sea un poco menos el número de candidatos. ¿Por qué razón? No solamente por el tema de las alianzas electorales, sino por el tema de la modificación del cronograma. Solamente podrán participar quienes estén inscritos, los que estuvieron inscritos hasta el pasado 10 de enero. ¿No es verdad? Normalmente se podían inscribir hasta el mes de junio. Esto ha generado que un grueso de agrupaciones políticas no logren su inscripción. Evidentemente van a haber menos candidatos por allí. Claro. Entonces, esto habría que ver finalmente si todos los partidos se presentan y presentan candidatos en todas las circunscripciones. Eso todavía no lo sabemos porque recién vamos a pasar por procesos de democracia interna. Si bien entiendo que el número va a ser un poco menor, no va a ser una modificación absolutamente significativa, al menos como lo estoy previendo. Por supuesto, puede equivocarme, pero si hablamos de 115.000, quizás podríamos hablar ahora de 110.000, un poco menos. O sea, la variación no va a ser muy significativa, pero probablemente hay un porcentaje menor quizá el que esperaba, ¿no?, postular bajo una alianza electoral. Pero te digo, no solo por la alianza, sino porque si las inscripciones se dan hasta el mes de junio, y son hasta enero, muchos quedaron sin inscribirse. Sí, a eso me refería. No, y eso es una realidad. Quizás, pero como eran básicamente agrupaciones de carácter local, es decir, distritales o provinciales, va a haber una merma en el número, pero entiendo que no va a ser significativa. Ahora, ya que hablamos sobre las modificaciones en la normativa electoral, que justamente han traído estos cambios en el cronograma electoral, ¿se propuso algún tipo de cambio, de reforma en lo que tiene que ver directamente con las alianzas electorales y cómo se manejan en los últimos años? No ha habido ningún pronunciamiento con relación al tema de reforma con las alianzas. Ya han habido algunos cambios, vale la pena recordarlos, que se ha incrementado el tema de la valla electoral, el 1%, segundo, que se ha modificado el cronograma electoral, y más allá de ello, el status quo normativo sigue siendo el mismo. Muy bien. En la actualidad, ¿dónde pueden estas organizaciones políticas, ¿no?, que se han inscrito para obtener la alianza electoral, pueden ellos verificar información? En la página web del jurado está toda la información, domicilios, teléfonos, símbolos, personeros, etcétera. Y esto es la información pública, www.jn.gov.pe/ROP. Perfecto. ¿Las organizaciones ingresan a la página, que es información abierta para cualquiera, o ellos tienen un usuario? No, es abierta al público. Muy bien. ¿Algo que quisieras agregar? Nos quedan un par de minutos. No, gracias por la entrevista. Hemos tocado un tema bastante importante y que quede claro que en este canal, esta conductora alertó a la población oportunamente que el tema de las alianzas había sufrido una modificación en el cronograma. Bueno, tú decías que muchas cosas eran imposibles de hacerse en este momento justamente por ese cronograma, pero lo que es increíble, que no debería pasar, es que aquellas personas que tienen la intención, la vocación de postular en esas elecciones regionales y municipales no conozcan de normativa electoral. Así pasa. ¿No? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Hemos conversado con Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas.